Bueno, buenas tardes a todos. Como siempre, los martes a las 15 horas estamos con estas clases del curso, charla de cardiopatías congénitas. Y lo que vamos a hacer, la charla que nos toca hoy, que es básicamente la del cuando sospechar de una cardiopatía, de la sospecha y el manejo inicial de un niño con cardiopatía, una mirada diferente para un paciente diferente. Esta charla ya estuvo grabada, ya está en el canal de YouTube, se la puede mirar, pero le hice unas modificaciones y la voy a tener desde un enfoque distinto, teniendo en cuenta los factores de que ya habíamos pasado por embriología, entendimos cómo se formaba el corazón normal y cómo cuando se formaba de forma anormal, ¿verdad? Que se presentaban las cardiopatías congénitas, la fisiología normal del recién nacido y la transición neonatal y la anormal. Clasificamos las cardiopatías congénitas de diferentes formas, según la anatomía, según la fisiología, según si son cianóticas o acianóticas, según el análisis secuencial y segmentario. Entonces de esa manera hoy, con toda esa información que tenemos y aparte las clases de electros que ya están subidas, podemos tener un enfoque distinto de esta clase. Y es ahí lo rico que hace volver a tocar este tema. Como introducción, para no olvidarnos, siempre tenemos que decir, ¿verdad?, la incidencia de las cardiopatías congénitas. Cuando uno lee el libro, sabemos que es un 0,8 a 1,2% de los nacidos vivos, ¿verdad? Que si eso lo llevamos son más o menos 8 a 12, 8 a 10 por cada 1000 nacidos vivos. Y dijimos que eran una causa de morbimortalidad neonatal infantil potencialmente prevenible. ¿Prevenible por qué? Porque si la detectamos a tiempo disminuimos esa tasa, o por lo menos intentamos bajarle la morbilidad, ¿verdad? Y que las cardiopatías congénitas son la malformación congénita más frecuente y la segunda tasa de mortalidad neonatal y responsable de más del 10% de la tasa de mortalidad infantil. Si nosotros vamos a nuestro país, Argentina, no nos olvidemos, más o menos están naciendo según la tasa de natalidad, Ministerio de Salud de la Nación, 750.000 niños por año. Eso calcula a esto que venimos hablando más o menos 7.000 a 7.500 pacientes nacerán con algún tipo de cardiopatía congénita, no todas de ellas severas, pero sí sabemos que dos tercios de ellas van a requerir algún tipo de intervención, una cirugía correctiva. El 50% generalmente antes del año, ya vamos a ver. Y el 25% de ellas requerirá alguna intervención en el periodo neonatal, o sea que es un número importante y de ahí la importancia de detectarla precozmente. Si vamos a cuáles son las cardiopatías, entre el 80 y el 85% de estas cardiopatías congénitas que ya la venimos nombrando y ya las vimos en las clases anteriores, la más frecuente es el defecto septal ventricular o la CIV, comúnmente llamada en sus tipos, ¿verdad? Segundo está el ductus arterioso permeable, propio de los recién nacidos, más que nada de los prematuros y bajo peso, que habíamos hablado de él. La CIA o defecto septal atrial, la estenosis de la válvula pulmonar y la estenosis de la válvula aórtica, la coartación de la aorta en todas sus variantes, algunas críticas, otras no, va a depender de eso también la intervención. La tetralogía de Fallot, una patología de las cianóticas más frecuente en el lactante, y la transposición de los grandes vasos, que es la cardiopatía congénita cianótica que más frecuentemente se diagnostica en el neonato recién nacido porque es ella donde se expresa con cianosis y muchas veces hiperflujo pulmonar. Nosotros podemos clasificar a las cardiopatías según la clínica en cianótica o acianótica, importantísimo descartar esto, si tiene o no cianosis, según el riesgo de la cardiopatía, es de alto riesgo, moderado o bajo, según cuándo se va a tener que derivar y cuándo tratar, y según el análisis secuencial y segmentario que son las conexiones. Si la clasificamos según el riesgo, nosotros decimos que la de alto riesgo son aquel grupo, que por suerte son los menos, pero que necesitan tratamiento antes del año. La de moderado van a necesitar tratamiento luego del año, pero sí o sí van a necesitar algún tipo de tratamiento para ser sobrevivientes. Van a sobrevivir, pero sobreviviente tratado. Y la de bajo riesgo, que son bastantes, la mayoría a veces, en general no necesitan un tratamiento, pero sí necesitan un seguimiento y control. Si vamos a nuestros números
Corrientes y Chaco tenemos estos nacimientos, 20.000 aproximadamente y 26.000 en Chaco, que eso nos daría por año 160 a 240 pacientes posibles que tengan cursando una cardiopatía congénita, ¿verdad? Y en el Chaco un poquito más, y eso se ve reflejado en los números porque lo vemos nosotros como centro quirúrgico tratante de derivaciones. Tenemos un pool de pacientes importante que vienen de la provincia del Chaco, también de Formosa, Misiones y otros lados de donde nos deriven. Y si vamos según a estos datos del RENAC, que son del 2016, fíjense cómo también figuran ahí como de las patologías o de las anomalías congénitas específicas que selecciona este estudio. Está en la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos, y fíjense cómo también habla de los síndromes genéticos y especialmente de los pacientes que tienen la trisomía 21, síndrome de Down. ¿Y por qué es importante? Porque estos pacientes son un gran pool de nuestros pacientes que nos llegan, porque el 40 al 50% de ellos se asocia a algún tipo de cardiopatía congénita. En cuanto a las técnicas de diagnóstico prenatal, el 30% aproximadamente se puede detectar las cardiopatías por ecocardio fetal, que generalmente lo hacemos a partir de la semana 16 o 22. Lo que intentamos es por lo menos descartar las cardiopatías congénitas graves o aquellas llamadas ductodependientes, que es mejor que nazcan en un centro de mayor complejidad, ¿verdad? O de alta complejidad, donde una vez nacido ya se le puede dar el soporte que el niño necesita para disminuir la morbilidad y la mortalidad. La técnica de diagnóstico por imagen actualmente que utilizamos en nuestro centro, el ecocardiograma, la tomografía y la resonancia cardíaca, lamentablemente no se encuentran disponibles en todos los centros, más ahora que está todo centralizado en las grandes capitales, pero nosotros, gracias a Dios, lo tenemos y lo utilizamos. La principal herramienta que vamos a tener nosotros como médicos, los pediatras, los médicos generalistas, los médicos de primer contacto o de primer nivel, que los llamo yo, tratar, ¿verdad?, de familiarizarnos con la historia clínica, generalmente estar capacitado para detectar de forma precoz los niños con cardiopatía congénita y ya iniciar algún tipo de tratamiento y tratar de identificar las diferentes formas. Por más que no lleguemos al diagnóstico exacto de qué tiene, pero ya el hecho de sospecharlo nos va a facilitar y nos va a definir un manejo adecuado, o sea, intentar tener un algoritmo para hacer el diagnóstico de nuestra cardiopatía. Entonces nosotros podemos decir que en nuestro consultorio en emergencia podemos recibir 3 grupos de pacientes, como para ponerlo en un contexto, ¿verdad? Los que tienen clínica franca de una cardiopatía congénita, que yo digo, tiene una cardiopatía congénita, los que tienen manifestaciones sospechosas, o aquel tercer grupo de niños con algún hallazgo que nos haya referido él o la mamá, que nos haga plantear más dudas de si corresponde o no a una manifestación precoz o sutil de un inicio de una cardiopatía. Y ese quizá va a ser el grupo en donde nosotros vamos a tener que poner más empeño, mayor atención y utilizar más herramientas para tratar de definir oportunamente, ¿verdad? Que lo que queremos todo es, primero, no dañar, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos un algoritmo diagnóstico, un interrogatorio, una historia clínica dirigida pediátrica completa, como la hacemos siempre, lo que hacemos pediatría y los médicos generalistas o familiares que ven pediatras, que van a poner en evidencia la presencia de estos síntomas, sabiendo que en muchas ocasiones las manifestaciones clínicas presentadas por un paciente que está cursando con una cardiopatía son muy similares a la de aquel paciente que presenta algún tipo de enfermedad pulmonar, y muchas veces también estas conviven juntas. O sea, un paciente que tiene enfermedad pulmonar a repetición, bronquiolitis, asma, neumonía a repetición y que esté también teniendo de base una cardiopatía congénita, a lo mejor todavía no diagnosticada o subdiagnosticada. Y eso empeora a veces la situación de nuestro bebé o de nuestro niño, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a utilizar las diferentes herramientas diagnósticas. Siempre, historia clínica dirigida a tratar de ver estos signos y síntomas. Antecedentes personales son importantísimos, de familiares de primer grado, porque aumenta el riesgo de tener una cardiopatía, y más aún si la que padece la cardiopatía congénita es la madre, entre el 15 al 20%. La edad de presentación de la cardiopatía nosotros nos va a hablar más o menos de un grupo u otro grupo de enfermedades y de gravedad también. ¿Qué clínica presenta nuestro paciente? Cianosis, insuficiencia cardíaca, clínica de bajo gasto o soplo, dolor torácico, que son una de las causas por ahí más frecuentes de consulta en nuestra institución, disnea, falta de aire. Vamos a ir al examen físico como siempre, a la inspección, a la palpación y a la ocultación, ¿verdad? Y agrego estos puntitos: saturación pre y postductal,
Palpación de pulso, medir la TA en los cuatro miembros, importantísimo, por lo menos miembros inferiores y superiores, o sea, pre y postductal, ¿verdad? Para tratar de ver una TA diferencial. Siempre tengo que poder contar con una radiografía de tórax que creo que está al alcance de la mayoría de los centros. Nos va a ofrecer mucha información. Ya vamos a ver no solamente de la silueta cardíaca de los campos pulmonares, del situs visceroatrial. Y el electrocardiograma es importantísimo para ver todo lo que tiene que ver con la actividad eléctrica del corazón, ¿verdad? Saber que los factores prenatales asociados a cardiopatía son muchos. Fíjense la cantidad de teratógenos que podemos tener, el consumo de alcohol, de litio, ácido retinoico, ácido valproico, que lo que hacen aumenta el riesgo de sufrir una cardiopatía. Y también otras enfermedades de la diabetes, ya sea insulino dependiente o diabetes gestacional, hipertrofia septal, anomalía troncoconales, lupus, que aumenta el riesgo de, al tener anti-ROY y antilá positiva, de tener bloqueo AB congénito completo en los bebés, un 15, un 30%, la rubeola, a tener ducto estenosis de las ramas pulmonares, la aspirina aumenta la hipertensión pulmonar, trimetradiona e infecciones virales que me pueden llevar a una itis, ¿verdad? Y tenemos las anomalías cromosómicas, que es la que veníamos hablando, trisomía 21, el síndrome de Down, una de las más frecuentes que se asocia a cardiopatía congénita, el 40 al 50% de ellos la padece, o sea que hay que ir a buscarlo como pesquisa de todo niño con síndrome de Down. Y de ellas, las más frecuentes, la comunicación interventricular, el canal auriculoventricular y después viene la CIA alfa y el ducto. Trisomía 21, eso. Después tenemos la trisomía 13-18, el síndrome de Turner. Pero también tenemos síndromes no cromosómicos. Nuestros pacientes que tienen algunos rasgos de síndrome de Noonan, asociación Charge o Bacter o Williams o Dijor. Lo que uno debería hacer en estos pacientes que nos llama la atención o que tiene rasgo de algún tipo de síndrome, ya sea cromosómico o no, es hacer una evaluación cardiovascular exhaustiva y una interconsulta con cardiología infantil para descartar algún tipo de cardiopatía congénita asociada. Y ya entrando al grupo de los signos y síntomas, que es lo que nosotros vamos a tener que tratar de poner en evidencia para ver si estamos en presencia o no de una posible cardiopatía, tenemos 4 grupos de signos y síntomas que deberán ser evaluados por todo médico de primer contacto con el paciente. El de los soplos, la consulta más frecuente, insuficiencia cardíaca, cianosis y alteración del ritmo. Cualquiera de estos que yo detecte que esté presente, tengo que estar obligado a descartar la presencia de una cardiopatía, ¿verdad? Los soplos, que era lo que veníamos diciendo, ese fenómeno acústico que se ocasiona por la turbulencia de la sangre a pasar por las estructuras de la cavidad cardíaca, ya sea las válvulas o algún defecto. Tiene características como todo soplo, ¿verdad? De acuerdo a su intensidad. Uno lo puede clasificar de 1 a 6, 2 en 6, 3 en 6, de acuerdo a si es más intenso o menos intenso. A partir del 4 ya uno puede palpar frémito en el tórax, ¿verdad? Y de acuerdo a esas características ir clasificándolos hacia dónde irradia, cómo aumenta, cómo se atenúa, ¿verdad? Si cede o no cede. Y tenemos dos grandes grupos, el tipo de soplo inocente o funcional, que son los benignos, que solo se controlan, no implican una cardiopatía en sí, y los patológicos. ¿Qué características tienen el soplo funcional o benigno? Son un hallazgo frecuente, generalmente el pediatra los deriva y está muy bien, porque debemos tratar de descartar y verdad, y más que nada en esa primera semana de vida donde todavía la fisiología de la transición no terminó de despegar, no termina de bajar las presiones pulmonares. A veces al comienzo no se oculta el soplo y después cuando baja la presión pulmonar empieza a escucharse el soplo. El 60 al 90% de estos pacientes los presentan. Generalmente es benigno, generalmente son a la mitad de la sístole, nunca son durante toda la sístole, o sea, nunca son holosistólicos, nunca tienen componente diastólico, siempre son de baja intensidad, 2, 3 a lo sumo o menos, nunca fremitan, se modifican con las maniobras, o sea, disminuyen de su intensidad con los cambios de posición, al incorporarse o al levantarse o al levantar los brazos, asintomáticos siempre, o sea, lo único que detecto es el soplo y nada más, el paciente está bien. Y la radiografía y el electro son normales y eso apoya muchas veces a que el tipo de soplo que tengo es funcional o inocente, lo que no implica que uno no pueda, como médico generalista de primer contacto, después de manera diferida derivarlo al cardiólogo para una evaluación y terminar de completar su examen, ¿verdad? Y después tenemos el otro grupo, el de los patológicos, el que sí preocupa, el que no cumple ninguna de estas características de soplo inocente. Generalmente los diastólicos siempre son patológicos. Los de intensidad 3 o más que tienen frémitos se consideran patológicos. No modifican con maniobras o aumentan. Se asocian a algún síntoma de los demás grupos, ¿verdad? No solo que tiene soplo, cansancio, síncope, desmayo, cianosis, falta de aire. Y que puedo encontrar RX de tórax o electropatológicos. En ellos tengo que
arrimar más mi lupa, ¿verdad? Y empezar a buscar otras cosas que apoyen a que mi soplo pueda deberse a alguna cardiopatía y a qué tipo de cardiopatía. Para eso tengo focos a la hora de la auscultación en el área cardíaca y generalmente nosotros lo que hacemos es ocultar 4 focos. Foco aórtico, segundo espacio intercostal derecho, borde paraesternal, el foco pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo en el borde paraesternal. Después tengo el foco tricuspidio, generalmente a nivel del cuarto a quinto espacio intercostal paraesternal, y el foco mitral o el foco del ápex o de la punta, generalmente el quinto espacio intercostal izquierdo, línea hemiclavicular. Y como ven en la imagen, lo que tenemos aparte de los focos son las áreas hacia donde irradia el tricúspide, irradia mesocardio, el de la mitral irradia hacia el ápex, el de la pulmonar irradia desde el borde izquierdo hacia arriba y el del aórtico irradia desde el borde derecho, generalmente hacia el hombro derecho y más que nada hacia el hueco supraesternal, donde también es un lugar donde uno debería poder palpar para ver si no palpa frémito o donde si no escucha el soplo, generalmente de la estenosis aórtica. El esquema nada más de los diferentes soplos para que le quede, donde están graficados las válvulas y sus cierres, donde cierre de la válvula mitral y tricúspide inicia la sístole, apertura de la válvula aórtica y pulmonar, y cuando las válvulas se cierran aórtica y pulmonar inicia la diástole y así un nuevo ciclo. El segundo grupo, el grupo de la insuficiencia cardíaca, que puede ser otra de las causas por las que consulte nuestro paciente. Generalmente en nuestros niños es sutil, no van a consultar por insuficiencia cardíaca como sucede en el adulto, en edema agudo de pulmón, con disnea. Generalmente es un amplio espectro de manifestaciones clínicas. El 80 al 90% de estos pacientes o de estos niños que lo tengan, generalmente los menores de 1 año, se debe a una cardiopatía o son secundarias a algún tipo de cardiopatía, sea congénita o adquirida. Y tiene que ver porque la alteración de cualquier tipo de determinante del gasto cardíaco puede llevarme a que fracase uno de ellos y a llevarme a insuficiencia cardíaca. Primero el cuerpo intenta fisiológicamente compensar, lo hace y posteriormente ya no lo puede hacer y se manifiestan todos los signos. Los primeros son sutiles, o sea, desde leve aumento de la frecuencia cardíaca hasta hipotensión severa generalmente. Actúan la precarga, la poscarga, la integridad del músculo propiamente dicho y la frecuencia cardíaca, sabiendo que nuestros pacientes, más que nada los niños, los lactantes y los neonatos, depende mucho su gasto cardíaco de la frecuencia cardíaca más que del volumen. Y también saber que otro tipo de enfermedades, nefropatía, hepatopatía crónicas, neumopatía, pueden afectarme y producirme indirectamente insuficiencia cardíaca. Hay que tenerlo en cuenta en pediatría, más en hospitales polivalentes. ¿Qué clínica tiene nuestro paciente? Nosotros tenemos que empezar a buscarlo, a sospecharlo. Cansancio, sudoración al amamantar, el paciente que está taquicárdico, taquipnéico, no le encuentro causa, no está anémico, no está con fiebre, tiene tiraje y dificultad respiratoria, pero no le escucho nada, pulmonar, no está cursando un cuadro viral, disnea, diaforesis, ¿verdad? Fatiga, se cansa mucho cuando corre, antes corría lo mismo y ahora se cansa más. Se alimentan pausas esas madres que le dan el pecho, le dan mamadera, que tienen buena actitud ella, pero que el bebé mismo deja de alimentarse para poder respirar y transpira todo el cuerpito, transpira la cabeza, le hay que cambiar la ropa varias veces al día y no me progresa de peso. Son todos signos y síntomas que me pueden estar hablando de algún grado de insuficiencia cardíaca y para eso yo tengo los scores o las tablas como el ROS y el ROS modificado, que según yo vea cómo es la transpiración o la diaforesis, si está taquicárdico o taquipnéico de acuerdo al patrón respiratorio, frecuencia respiratoria, cardíaca, a ver si tiene o no hepatomegalia, qué grado tiene, ¿verdad? Y todo esto siempre tengo que ponerlo en el contexto de la edad, porque para eso tengo el límite inferior y superior de la frecuencia cardíaca y respiratoria para la edad. Voy sumando puntos de 0 a 2 y de esa forma puedo clasificar si mi paciente, mi bebé está en insuficiencia cardíaca y si es leve, moderada o severa. También me puede guiar para el tratamiento, a ver si luego de iniciado el tratamiento mejoro y bajo de una insuficiencia cardíaca moderada a una leve y hasta el próximo control. El grupo 3 o el grupo de la cianosis, una de las consultas muy frecuentes en lo que hacemos cardiopatías congénitas, ¿verdad? Esa coloración azulada de piel y mucosa por manifestación, generalmente la presencia de hemoglobina de más de 5 gramos de hemoglobina reducida. Y generalmente la cianosis nosotros sabemos que tiene 2 orígenes básicamente, cardíaco y pulmonar, que para diferenciar entre lo cardíaco y pulmonar lo que hay que hacer es la prueba de la hiperoxia, someter al paciente a oxígeno al 100% continuo durante 3 minutos y tratar de ver la saturación en un estado ácido base, tratar de medir la saturación de los 4 miembros.
Podemos ya diferenciarla según el interrogatorio y ver cómo inicia. La cianosis de origen pulmonar generalmente hubo un evento, es inconstante, mejora con el oxígeno y varía con las condiciones clínicas del paciente. Por ejemplo, un paciente que inició con fiebre, tos, catarro, una placa desmejorada y cianosis, probablemente la cianosis sea de origen pulmonar, es esa neumonía o esa bronquiolitis sobreinfectada, ¿verdad? En cambio, la de origen cardíaco, el paciente está cianótico siempre, es constante, no mejora, no remite, levemente aumenta un poco la saturación, pero nunca satura normal. Y lo que tengo que buscar es algún tipo de cardiopatía que tenga algún tipo de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, que son generalmente los que me van a terminar de dar el gasto cardíaco derecho, ¿verdad? O alguna shunteada, generalmente con obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, como veníamos viendo en la clasificación de cardiopatías congénitas cianóticas. Saber que hay condiciones como la anemia severa que me pueden ocultar la coloración, por eso es importante saturarla y no solo a la vista, digamos. Eso es importante también. Tratar de diferenciar entre una acrocianosis o cianosis peribucal, cuando lo recién nacido recién con pocas horas de vida tiene, generalmente por la hipotermia o vasoconstricción, o a una cianosis como vemos en la segunda imagen propiamente dicha, piel y mucosas, labio, encías, lengua, ¿verdad? Algunas, algunas posiciones que adopta nuestro paciente, como la posición de acuclillamiento, generalmente los pacientes con tetralogía de Fallot, que ya están adaptados cuando hacen crisis o espasmo infundibular, y en ese momento aumenta la cianosis y ellos mismos adoptan esa posición para tratar de ceder la crisis. Y estigma crónico de cianosis crónica, ingurgitación, inyección conjuntival, eritema malar o los dedos en palillo de tambor generalmente que vemos en todos nuestros pacientes, que son la mayoría son cianóticos. Entonces lo que yo tengo que hacer o intentar hacer aparte de solamente la observación y tratar de detectar a los ojos la cianosis, hacer el test de la hiperoxia. Obviamente que no siempre se puede tener estado ácido-base, ¿verdad? Para tener una medición basal pre y postductal, confío al 21 y luego al 100%, que sería lo ideal para ver si es normal, si es una enfermedad pulmonar, una metahemoglobinemia o una enfermedad cardíaca propiamente dicha, en donde tanto la presión arterial de oxígeno confío alta, base baja al 21% y al 100% va a seguir siendo bajo. O sea, nunca va a saturar o nunca voy a tener una presión arterial mayor a 50 o 60 milímetros de mercurio y nunca voy a tener una saturación mayor a 90 o 85, porque siempre van a ser cianóticos. Pero lo que sí puedo hacer cuando no tengo la posibilidad de tener una medición de un estado ácido-base arterial es la saturación. Hay que utilizar el saturómetro y las guías de Neo ya están escritas como tengo que hacer la saturometría de pulso. Y para eso está el programa de detección precoz de cardiopatía congénita con saturómetro de pulso, que todos lo saben. Generalmente se hace en las primeras 24 horas del recién nacido o antes del alta, se le satura, si da mayor a 95% el test negativo se le otorga el alta, ¿verdad? O una diferencial entre pre y postductal, eso quiere decir generalmente mano derecha con cualquiera de los pies, menos de 3 puntos de diferencia, es un test negativo, puede otorgarse el alta sin ningún miedo a una cardiopatía. Ahora, si la saturación da entre 90 o 94% o una diferencia de 4 puntos, hay que repetir generalmente el test en una hora. Y si directamente da menos de 89% o más de 4 puntos, se debe informar porque probablemente el test de la detección de cardiopatía sea positivo. Eso se repite en una hora, si sigue entre 90 y 94% generalmente se repite en una hora más, y si vuelve a dar eso se toma como positivo y lo que yo tengo que hacer es informar al médico porque probablemente haya que avanzar en los estudios, pedir una placa, pedir un electro y tratar de hacer una interconsulta con un cardiólogo infantil, ¿verdad? De acuerdo a cómo esté el paciente, si está compensado o no la urgencia, porque puedo detectar un grupo grande de cardiopatías congénitas y es más, se detectan varias de ellas: hipoplasia de corazón izquierdo, atresia pulmonar con septum intacto, la tetralogía de Fallot, la anomalía del retorno, la transposición de los grandes vasos, como pasó en esta semana en nuestro instituto, que en la neo lo detectaron gracias a la saturación y al eco que tenían con su cardióloga. Y entre esas otras más. Aproximadamente lo que se puede detectar con este test de la detección precoz de la cardiopatía congénita con este programa que ya está hace mucho tiempo es uno de cada 1500 test. Vale la pena hacerlo porque le disminuimos la morbimortalidad y le damos más chance de una buena recuperación o por lo menos una oportunidad quirúrgica a ese paciente. Y el último grupo, el grupo de los trastornos eléctricos o trastornos del ritmo, ¿verdad? Esos trastornos que pueden ser primarios o secundarios.
La forma más común, generalmente, esos que vienen por dolor precordial, que me duele el pecho, palpitaciones, me late rápido, me late el cuello, síncope, se desmayaron o en el colegio, en el acto, o cuando estaban en la casa o después de bañarse. Saber que menos del 10% de las palpitaciones se asocian a una verdadera arritmia. Y los trastornos del ritmo nosotros los dividimos en 4 grupos: los de las bradiarritmias, frecuencia cardíaca más baja para la edad; taquiarritmia, más elevada para el límite superior de la normalidad; los de la preexcitación, o sea, la conducción rápida, el PR corto, cuando hablábamos en la clase de electro, la vamos a volver a ver; y los bloqueos AB o el PR prolongado, entre la conducción auricular y ventricular. Saber que las indicaciones de realizar electrocardiograma en pediatría son varias, pero al examen cardiovascular lo tenemos que hacer siempre. No podemos valorar un paciente desde el punto de vista cardiovascular sin un electro, estaría incompleto. Es parte de nosotros. Del examen físico de los signos vitales, el electrocardiograma tenemos que poder hacerlo y evaluar todos los pasos generalmente o de manera metódica, para ir evaluando todo el ritmo desde el inicio hasta la finalización de la despolarización y la repolarización de cada ciclo. El soplo, el diagnóstico y seguimiento de nuestras cardiopatías, el diagnóstico y seguimiento de cardiopatía adquirida como las pericarditis, miocarditis o los Kawasaki. Más allá, si ya sospechamos un trastorno del ritmo, el paciente que viene con dolor torácico en situaciones especiales, que son aquellos pacientes que tienen síntomas ante el esfuerzo o ante el ejercicio. Ojo con esos pacientes, porque generalmente pueden estar teniendo algún tipo de patología que cuando uno esfuerza hacen bajo gasto y por eso le genera el dolor, el síncope o la lipotimia. Síntomas al ejercicio, síncope, presíncope y las convulsiones, episodios de cianosis, anomalías electrolíticas para valorar con el electro, ingestión de fármaco, intoxicaciones. Saber que las palpitaciones o esa percepción del latido cardíaco extra, ¿verdad? Que te dice el chico me late rápido, o uno lo puede palpar o lo puede escuchar, lo pesquisa a veces. La etiología no cardíaca es la más frecuente. Generalmente, menos del 10% son cardíacos. El 90% son por fiebre, infección o sepsia, hay que descartarla, muy frecuente en pediatría. Medicamentos, el salbutamol, cuando uno tiene muchas crisis de broncoespasmo y utiliza mucho los beta 2, pueden aumentarse la frecuencia cardíaca al punto de dar palpitaciones. Drogas como la cocaína, hay que tenerlo en cuenta, cada vez la sociedad se consume más a menor edad. Endocrinológica, hay que descartar siempre: tiroides, catecolaminas, angustia, miedo, broncoespasmo y el ejercicio generan palpitaciones, pero no tienen otros síntomas y tienen estos antecedentes. En cambio, después tenemos las arritmias que sí tenemos que tratar de detectar: las extrasístoles o latido anticipado o prematuro, la taquicardia paroxística supraventricular, aquella que inicia súbitamente y cuando viene a la consulta ya no la detectamos. No es mentira que la tiene, sino que justamente por eso se llaman paroxísticas, de inicio y terminación súbita. Vamos a tener que tratar de ponerla en evidencia nosotros. La taquicardia auricular ectópica o aleteo, la fibrilación auricular que ya es de mayor gravedad, taquicardia autonómica de la unión OJET, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular que ya aumentan la severidad y ya tienen síntomas con descompensación hemodinámica. Entonces nosotros vamos a tener que apuntar nuestro interrogatorio a eso. Si tiene o no, sin ver los signos de alarma, cómo está el paciente, está consciente o inconsciente, la fascia está compuesta o no no responde, se asocia a otros síntomas, a síncope, se desmayó, tiene dolor precordial, se relacionó con el ejercicio o la palpitación, tiene antecedente familiar o el de cardiopatía estructural o antecedente en la familia, alguna anomalía cardíaca, generalmente arrítmicas, o alguna miocardiopatía, o algún síndrome de Brugada o un Wall-Parkinson-White que nos puedan decir, hay que pensarlo. Y lo que tenemos que ver es el examen físico: cómo está hemodinámicamente estable, consciente, con buen pulso, buena TA, satura bien, cuánto es la frecuencia cardíaca, evaluar los signos vitales y ver si está compensado o descompensado. Lo fundamental es siempre hacer la radiografía, que nos puede mostrar muchas veces una cardiomegalia para evaluar la causa, pero siempre tenemos que tener el electrocardiograma para poder valorarlo. Valorar la frecuencia cardíaca, el ritmo, si es sinusal o no, cómo es el intervalo PR, ver la morfología del QRS y el eje, que eso lo vamos a ver en la clase de electrocardiograma, si hay o no trastornos de la repolarización, y saber que la frecuencia cardíaca, que el PR, que el QT varían con la edad, tienen límites superiores e inferiores, que yo le voy a dejar en la clase de electrocardiograma. Eso correlacionarlo con el examen físico. Si el examen físico o el electro es patológico, inmediatamente se interna y se solicita eco, ver un Holter de 24 horas, una ergometría si es necesaria, siempre teniendo en cuenta que la mayor causa de palpitación y de taquicardia de ritmo sinusal son la fiebre, la anemia, ciertas infecciones, hemorragia y hipertiroidismo. Pero puede pasar que el paciente tenga un ritmo no sinusal,
Hay que solicitar un medio interno para buscar la causa, RX de tórax, ver desencadenante, ver si el paciente necesita, se le coloca oxígeno, se trata de conectar a un monitor para monitoreo continuo de electrocardiográfico, ver un examen clínico si está compensado o no, interconsulta con cardiólogo y pedir una derivación para tratar la posible arritmia, que son las taquicardias paroxísticas supraventriculares. No tienen onda P, QRS angosto. Si el paciente está compensado, uno lo que puede hacer, como ha pasado en el interior o en otros lados, tratar de hacerle maniobras vagales en lactante, hielo en la cara, baño frío, en los niños maniobra de Valsalva, el reflejo nauseoso, para tratar de así disminuir la frecuencia cardíaca y volver a un ritmo normal. A veces no se puede, no cede, y lo que hay que tratar de hacer es una vía y tratar de hacer sedación, iniciar adenosina que bloquea la conducción auriculoventricular, es un cronotrópico negativo, inotrópico de vida corta, y hay que hacerlo en bolo, no se diluye. Y ahí tienen la dosis que tenemos que pasarlo en bolo y luego se lava con solución fisiológica con 3 mililitros. Si no, no funciona, hay que tratar de cortar la arritmia. Eso es cuando el paciente está compensado, y si el paciente está descompensado, facies descompuesta, hipotenso, cianótico con pulsos filiformes, lo que hay que hacer inmediatamente es un acceso vascular, colocar oxígeno y sedación. Se puede hacer la adenosina, pero ya sabemos que prácticamente vamos a tener que cortar esa arritmia con una cardioversión eléctrica sincronizada. Se pone en el desfibrilador en forma sincrónica, se le calcula 0,5 Joule por kilo y se le realiza la descarga en forma sincrónica para tratar de cortar la arritmia y así iniciar nuevamente el ritmo sinusal. Nos ha pasado a nosotros en una consulta por un neonato que consultaba por irritabilidad, que cada vez que se prendía el pecho se ponía irritable, se constata una taquicardia supraventricular, 220, 270 de frecuencia cardíaca con QRS angosto, se ponía sudoroso, irritable, quejoso. Se intentó la adenosina en varias oportunidades, hasta que salió, y posteriormente hubo que quedar el paciente con otra droga, otro antiarritmio que se llama amiodarona y atenolol, y después salió con el electro que ven ahí, el electro basal normal. Prácticamente hoy está en controles por consultorio externo con nosotros sin mayores cambios, creciendo bien, con buenas pautas madurativas y peso para la edad. No volvió a repetir episodio ni en el Holter. En cuanto al dolor precordial, que es una causa muy importante, angustiante, de referencia a las consultas en consultorio externo, sin embargo, sabiendo nosotros que el 1 al 5% nomás de los casos son de origen cardíaco, asociado principalmente a algún tipo de prolapso de la válvula mitral o alguna obstrucción severa a alguno de los tractos de salida derecho o izquierdo, o antecedentes pericarditis viral o miocarditis. El 75% de ellos suele ser idiopático, asociado a alguna referencia a alteración musculoesquelética, el crecimiento, empiecen actividades físicas, el gimnasio, deporte, baile. Hay que descartar todo. Hay diferentes tipos de dolor, como vemos en la imagen. Realmente el que angustia, duele y tiene la fase dolorosa y no le deja respirar, opresivo. Y está el nene que refiere dolor torácico, como son la mayoría, que ya pasaron hace varios días o semanas y solo ahora viene a control, pero él está en perfecto estado en el consultorio. Uno debe poder evaluar, interrogatorio exhaustivo, hacer un examen físico y pedir un electrocardiograma. El síncope, una causa muy frecuente y angustiante generalmente de consultas, esa pérdida transitoria del conocimiento, la conciencia, el tono postural, muscular con recuperación ad interim sin secuela. Generalmente, el 15 al 20% de la población se estima que alguna vez sufrió un evento de síncope o por lo menos lipotimia antes de llegar a la adolescencia. El síncope vasovagal es la causa más común en pediatría y requiere un abordaje diagnóstico. Y hay que hacer diagnósticos diferenciales con causas no cardiogénicas como hipoperfusión, ya sea diabetes, ya sea convulsiones o algunas otras causas. Pero al que nosotros nos preocupa más que nada es al síncope, generalmente de causa cardiogénica, que hay que ver si tienen pautas de alarma o no, si se relaciona o no con el ejercicio, cómo fue, cómo inició, presenta síntomas asociados de palpitaciones, dolor precordial, disnea, hay antecedentes familiares de algún tipo de miocardiopatía restrictiva, una miocardiopatía constrictiva o algunas arritmias, antecedentes personales, es un niño con cardiopatía o miocardiopatía o sufrió internaciones por algún cuadro viral o alguna cardiopatía congénita. Si tiene alguna de estas pautas o algo me llama la atención o no lo veo bien al paciente o no me termina de cerrar o tiene antecedentes personales o familiares o se relaciona al ejercicio o el estado hemodinámico del paciente no termina de ser bueno del todo, que está ahí entre compensado y descompensado, sin duda que hay que internarlo, estudios complementarios, laboratorio completo, electrocardiograma y placa, observación y derivación oportuna para realizar un ecocardio y tratar de llegar a un diagnóstico. Esas serían más o menos las pautas a seguir. Y tener en cuenta un último punto,
que son aquellos pacientes que vienen tanto por epistaxia o por cefalea persistente y generalmente en la guardia se lo toma como que le duele la cabeza, sangrado de nariz, se le pone un tapón, pasa el sangrado, se va a la casa, o le duele la cabeza, estaba con un poco de moco, se toma como un resfrío, se le da un antitérmico, un analgésico, le pasa el dolor de cabeza al tiempo, se va y vuelve a venir. Y ya le pasó antes. Y varias veces le pasa y a él siempre le duele la cabeza, hay que ir un poquito más. Pensar que puede estar teniendo otra cosa, nunca hay que olvidarse de palpar los pulsos, la característica, la intensidad. Son pulsos regulares en ambos miembros, hay diferencia entre el miembro superior e inferior, no solo de los pulsos, sino también de tamaño, ¿verdad? Al examen cardiovascular, ¿escucho un soplo anterior o en el dorso interescapular? Es importantísimo pensarlo. ¿Mi paciente tiene algún síntoma asociado a esto aparte de la cefalea, mareos, epistaxis? ¿Debilidad de miembros inferiores o claudican cuando hace algún tipo de actividad física prolongada? ¿Tiene mayor masa muscular la mitad del cuerpo hacia arriba que hacia abajo? Medir la TA con técnica, tomar la TA diferencial entre miembro superior e inferior y buscar gradiente. Por presión no invasiva nosotros tomamos que si una tensión arterial sistólica entre miembro superior y miembro inferior en reposo en condiciones adecuadas es mayor a 20, debemos sospechar de que estamos en una probable coartación y obviamente derivarlo y descartarlo con un ecocardiograma. También podemos saber y pensar que las cardiopatías pueden ser congénitas o adquiridas y eso va a depender del tiempo de inicio de los síntomas. Las cardiopatías congénitas son las que ya tienen síntomas desde el nacimiento y las adquiridas eran aquellos pacientes sanos, asintomáticos que venían bien y hubo un evento fundamental que marcó el inicio de sus síntomas, ya sea una complicación, aneurisma por Kawasaki, valvulopatía por fiebre reumática, miocardiopatías por infecciones, secundaria quimioterápico, tóxico que hay que estudiarlos. También podemos diferenciarlo de si tienen o no tienen cianosis como habíamos visto. Para eso hay que hacer el test de la hiperoxia, la saturometría o la pulsioximetría y tomar que todo niño que satura menos de 90% no hay que tomarlo como normal y hay que derivarlo al cardiólogo para ser estudiado. Valorar la silueta cardíaca en una RX de tórax es importantísimo. La RX de tórax me va a dar el situs anatómico, la silueta cardíaca, a ver si es un situs solitus, cómo está, si está en levocardia, ver la parte derecha cómo se conforma y la parte izquierda generalmente tiene dos perfiles, un derecho que consta de dos arcos, la vena cava superior y la aurícula derecha, y el perfil izquierdo generalmente me da el arco aórtico, la arteria pulmonar principal y la aurícula izquierda a veces y sí el ventrículo izquierdo. Calcular el índice cardiotorácico es muy importante y valorar la vasculatura pulmonar. Si la vasculatura pulmonar es normal, está aumentada o está disminuida, que eso se correlaciona básicamente con el gasto cardíaco derecho. Gasto cardíaco derecho aumentado, hiperflujo pulmonar, pulmones más claros, más sucios, generalmente más allá de 2/3 de la línea media. O hipoflujo pulmonar, pulmones más oscuros, como en cardiopatías congénitas con obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho, cianóticas. Calcular el tamaño índice cardiotorácico, saber que el valor normal es hasta 0,6 en recién nacido y hasta 0,5, 0,55 en niño y adolescente. Generalmente y saber las posiciones que pueden tener el corazón en el tórax. En levocardia es lo común, lo más frecuente, lo normal. En dextrocardia, hacia la derecha la punta. En mesocardia o la ectopía córdica no es compatible con la vida. Diferentes placas solo para mostrarle nomás lo que es una radiografía normal, donde se ve un situs solito, una levocardia, la punta del ápex hacia la izquierda, con unos pulmones claros, con una trama vascular conservada, pulmones sin hiperflujo. En la segunda radiografía, una cardiomegalia severa con hiperflujo pulmonar marcado, ¿verdad? La tercera placa se ve un corazón sin cardiomegalia, pero con hipoflujo pulmonar, esos pulmones radiolúcidos. Generalmente esto corresponde a una cardiopatía congénita cianótica, probablemente algún tipo de falot o atresia pulmonar. Y en la cuarta placa, una placa directamente donde la silueta cardíaca se ve muy poco, pero se ve todo en vidrio esmerilado congestiva. Generalmente son aquellas cardiopatías que tienen edema agudo de pulmón, como la síndrome de corazón izquierdo, hipoplasia o estenosis mitral severa. Les dejo nomás los diferentes tipos de placas que puedo tener, solo para que sepan que a veces las placas son patognomónicas de algún tipo de cardiopatía, como ser esta placa, generalmente ese hachazo o la falta del tronco de la arteria pulmonar con la punta levantada, con los pulmones hiperclaros, generalmente corresponde a una cardiopatía cianótica y muy probablemente una atresia pulmonar. Y esta placa, por ejemplo, que es una placa con edema agudo de pulmón, los pulmones radiolúcidos, esta imagen típica en forma de 8 o en muñeco de nieve, que generalmente es una anomalía total del retorno venoso pulmonar, entre otras cardiopatías, solo para mostrarle. Me interesa mucho siempre mostrar esta placa, lo que es
una cardiomegalia en un paciente de 6 meses con hiperflujo pulmonar, síndrome de Down que tenía un canal auriculoventricular, una cardiopatía acianótica con hiperflujo pulmonar que lleva a la insuficiencia cardíaca y la hipertensión pulmonar, no se corrigió y a los 6 años viene el paciente con una cardiomegalia severa con pulmones negros claros que ya se denomina una patología que es síndrome Eisenberger. Lo que hizo fue revertir el shunt. Ahora es una cardiopatía cianótica irreversible sin posibilidad de tratamiento. Alteraciones de las configuraciones de imagen típicas les dejo, como la del muñeco en nieve o el zapato o el corazón en sueco. Y por último, los dos algoritmos. Si yo tengo mi paciente que tenga una cardiopatía congénita acianótica, satura normal, lo que tengo que hacer, si sospecho de que tengo una cardiopatía, es pedir la radiografía de tórax y el electrocardiograma y tratar de evaluar si lo que tengo es sin cardiomegalia en la radiografía de tórax y la vasculatura pulmonar normal, sé que probablemente no haya cortocircuito y lo que voy a hacer es mirar el electrocardiograma para tratar de diferenciar si me predomina el ventrículo derecho o si me predomina el ventrículo izquierdo. Si en el electrocardiograma, como vamos a ver en la clase, me predomina el ventrículo derecho, puedo suponer que estoy en presencia de algún tipo de estenosis pulmonar, ya sea de ramas o estenosis de la tricúspide o estenosis de la válvula pulmonar. Y si me predomina en el electrocardiograma lo de ventrículo izquierdo, puedo ser una estenosis mitral, aórtica o coartación de aorta. En cambio, si en mi radiografía de tórax en mi paciente acianótico predomina la cardiomegalia e hiperflujo pulmonar, yo puedo estar en presencia de diferentes patologías que son las más frecuentes. Generalmente el ductus arterioso permeable, que voy a tener sobrecarga de ventrículo izquierdo, el defecto septal ventricular llamado la comunicación interventricular o la comunicación interauricular con su bloqueo de rama derecha, o si no, el canal auriculoventricular que generalmente tiene un electropatanumónico que es un hemibloqueo anterior izquierdo, un eje generalmente desviado a menos 45 grados. Y por último, para ir terminando, cuando tengo un paciente que hago el test de la hiperoxia y estoy en presencia de un paciente con cardiopatía congénita cianótica, también pido la radiografía y el electro, y lo que tengo que tratar de ver es si en mi placa de tórax tengo cardiomegalia o no y cómo está mi vasculatura pulmonar, y de esa forma ir diferenciando con el electrocardiograma si estoy en presencia de un paciente que no tiene cardiomegalia con vasculatura pulmonar normal o disminuida. Generalmente si predomina ventrículo derecho, estoy en una tetralogía de Fallot o en una atresia pulmonar. La tetralogía de Fallot, que es la cardiopatía congénita más frecuente, ¿verdad? Si tiene en cambio cardiomegalia y vasculatura pulmonar disminuida, también puede ser atresia pulmonar, pero con septum íntero y otros tipos de cardiopatías como son la anomalía de Einstein o la estenosis crítica pulmonar que se presenta en el recién nacido cianótico. No más adelante, sino del recién nacido con una válvula pulmonar crítica estenosada. Y saber por último que puede haber un cortocircuito mixto, que son aquellos pacientes que aparte de tener cianosis tienen hiperflujo e insuficiencia cardíaca y cardiomegalia. La transposición de los grandes vasos es la cardiopatía cianótica más frecuente que se diagnostica en el recién nacido. La conexión anómala de las venas o la obstrucción, la anomalía total del retorno venoso pulmonar, el tronco arterioso común y los distintos tipos de doble salida del ventrículo derecho o doble entrada. Esa es la forma ya de ir un poquito más allá de la sospecha de la cardiopatía y ya de tratar de buscar un diagnóstico, que no está mal, está bueno una vez que van pasando las clases poder sospechar y después lo confirmamos. Para eso tenemos distintos tipos de placas, solo para mostrarles, fíjese una estenosis aórtica en un recién nacido de un mes como se ve. Con su electrocardiograma, fíjense que lo que tiene es D1 negativo con ABF generalmente positivo, francamente el eje desviado a la derecha y es una estenosis aórtica, ¿verdad? Si uno supone que la obstrucción es al tracto de salida del ventrículo izquierdo, supondría que tendría que tener sobrecarga de cavidades izquierdas. Eso se da en los niños, adolescentes y mayores, no en el neonato. En el neonato sobrecarga lo derecho todavía. Fíjense, una estenosis pulmonar en un paciente de 2 meses con una cardiomegalia, leve hiperflujo. Volvemos al electrocardiograma, otra vez el eje desviado hacia la derecha con franca sobrecarga de ventrículo derecho, que son estas B. Esta es R pura en B1 y esta es S profunda en B6, sobrecarga de ventrículo derecho, ¿verdad? 2 meses también un niño con un ductus. Fíjese cómo cambia la configuración del electro. Ya casi isodifásico, positivo en ABF, ya empieza el eje a cambiar más que nada en 90 o 100. Ya se hace bifásico y más que nada predomina lo que es izquierdo, porque el ductus sobrecarga la cavidad izquierda generalmente. Y un niño, para que vean nomás, de 10 años que tiene una patología que se llama atresia tricuspidia, pero era más que nada para mostrarle lo variante que es el electrocardiograma de acuerdo a la edad y a la patología.
generalmente al tener la válvula tricúpida triciada sobrecarga demasiado la aurícula derecha y es lo que vemos acá más allá del eje. Fíjense lo que es la sobrecarga franca de la aurícula derecha o esa aurícula derecha alta y picuda, generalmente de sobrecarga por dilatación, ¿verdad? Saber bien que en todos nuestros pacientes, si los datos clínicos, estos estudios básicos nos sugieren y nos hacen sospechar de una cardiopatía, es muy probable que la tenga. No sabemos cuánto, pero por lo menos la sospechamos. Es en este momento que tenemos que tratar de referir al cardiólogo pediatra. Es difícil, yo sé, ahora en esta situación que estamos viviendo, pero hay maneras, hay formas de acercarse, hay formas de conseguir un turno y hay formas de decirle a los pacientes que llamen y que hagan una evaluación. Lo que tenemos que saber es si es urgente o es en forma diferida. El ecocardiograma va a darnos el diagnóstico definitivo en la mayoría de las veces. Tenemos la posibilidad de sugerir o pedir angiotomografía o resonancia o cateterismo, que no solo es una técnica invasiva que se usa cada vez menos, pero muchas veces, aparte de ser diagnóstico, es tratamiento también y la tenemos y la utilizamos. Como conclusión, mientras el diagnóstico prenatal todavía no es una realidad en nuestro centro, en nuestras ciudades, el ecocardiograma no se encuentra disponible en todos los centros, sí la tenemos nosotros. El diagnóstico temprano va a seguir dependiendo de nosotros, los médicos de primer contacto, el pediatra, el médico de familia, el médico generalista, de la sospecha, ¿verdad? De una buena historia clínica, con una buena exploración completa, sospecharla, estudios básicos, siempre pedir la placa y la radiografía, el electro, mostrárnoslo, pueden enviarnos por WhatsApp y podemos darle nuestra opinión y poder derivar oportunamente a centro especial